nombre es Marcial Martínez, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico y estoy vinculado al magisterio desde hace 18 años. Este video lo filmo con la intención de contribuir a un trabajo de la joven Daniela Jiménez. Son 6 preguntas que debo responder. La primera dice: desde su experiencia como docente, ¿cuáles son las diferencias que usted encuentra entre los estatutos 1278 y 2277? Bueno, miremos entonces en primera medida la vinculación. El 2277 se hace de manera directa, o se hacía de manera directa sin mediar ningún tipo de concurso. Mientras que el 1278, para uno vincularse, tiene que presentarse en un concurso de mérito docente, el cual es organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y debe cumplir ciertos requisitos. Eso en cuanto a la vinculación. Segundo, en cuanto a la estabilidad, el profesor que entraba a través del decreto 2277 prácticamente quedaba, como dicen algunos, vinculado para siempre. Tenía que cometer una falta muy grave para que a través de procesos disciplinarios o penales lo desvincularan. Mientras que al docente 1278 no es así. Cada año tiene que presentar una prueba que se llama evaluación de desempeño, con todas las evidencias que ha realizado durante el año escolar, y si éste no logra alcanzar el puntaje mínimo, que son 60 puntos, entonces en 2 años consecutivos puede tranquilamente el Ministerio y el Gobierno Nacional desvincularlo, de tal suerte que el profesor tiene que ponerse las pilas, trabajar juiciosamente cada año, organizar sus evidencias y presentárselo al rector de la institución. Este lo evalúa y debe sacar mínimo 60, de 60 hasta 100. Eso en cuanto al proceso de estabilidad laboral. En cuanto al proceso de pensión, también hay una gran diferencia. Por ejemplo, el profesor que está vinculado con el 2277 se pensiona con el sueldo del último año, con el último año que tenga cuando sea desvinculado, pensionado. Mientras que el profesor del 1278 le sacan un promedio de los últimos 10 años. Entonces eso marca una gran diferencia. Y bueno, eso hasta ahí. En cuanto a la segunda pregunta, porque se hace un poquito extenso de todas maneras, la segunda pregunta te dice: ¿cuáles son las repercusiones que tienen estos 2 estatutos en los maestros que rigen por cada uno de ellos? Bueno, en el caso del 2277, el profesor, pues después que sea nombrado y atienda debidamente su función, su horario de clase, y también organice sus clases, no tiene mayor inconveniente. Mientras que el profesor que es nombrado por el 2277 sí va a tener, como ya lo dije anteriormente, va a tener entonces el problema de la evaluación de desempeño, ¿no es cierto? Y también va a presentarse otro problema, que en el 2277 la persona le daban el ascenso por escalafón, partiendo desde la categoría 4 hasta la 14, con años de servicio y estudios realizados. En el caso del 1278 no es así. La persona se tiene que presentar periódicamente a una evaluación. En este caso es filmar un video, para que, si el video también es aprobado a través de un par académico que llaman, debe sacar como mínimo 80 para ganar esa evaluación. Si el profesor no logra ese puntaje de 80 0.1, entonces no puede ascender, puede pasar una vida entera con el mismo escalafón en el cual entró. Esa también es otra diferencia. Bueno, sigo entonces con la pregunta número 3. ¿Conoce usted todos los derechos que reglamenta la vinculación laboral en el sector público y privado? Bueno, en el caso del sector privado prácticamente se rige por el derecho laboral colombiano.
O sea, el patrón lo contrata por el tiempo de servicio que considere necesario. 10 meses, por ejemplo, contratado a partir del 1 de febrero hasta el 30 de noviembre. Si ese es el tiempo que él considera, lo contrata por ese tiempo, o si considera un mes o 2 meses más, lo contrata, o si considera solamente 6 meses, también lo contrata por 6 meses. Y las garantías laborales son las que ofrece el Código Laboral colombiano. Para el caso del maestro, no es así, porque este tiene un régimen especial. Entonces, a través del sindicato, FECODE, que es la organización sindical que aglutina a los profesores en todo el país, ha logrado establecer unas normas que son prácticamente leyes de la República, en la cual se le brindan unos mayores derechos, una mayor estabilidad laboral, social, y eso es una gran ventaja frente al profesor que está en el sector privado. En cuanto a la pregunta número 4, dice, ¿cuáles son las diferencias económicas entre el sector público y el sector privado? Bueno, en el sector privado a ti te contratan por un periodo determinado, 10 meses, 8 meses o 11 meses, y te pagan tu salario establecido, pactado, de acuerdo al colegio, de acuerdo a la categoría que tenga el profesor, y te dan tus cesantías todos los años. Acá en el caso del docente oficial no es así, porque tú tienes un contrato indefinido durante toda la vida, siempre que cumpla con lo establecido por ley, y te dan varias bonificaciones, te dan varias primas de servicio, 2, 3 primas de servicio, y eso mejora sustancialmente la condición material del docente. El servicio de salud es relativamente estable, muy bueno, y las relaciones obreros patronales son mucho más fraternales en una institución educativa pública, el rector con sus profesores, con los padres de familia. Entonces eso marca bastante la diferencia. En cuanto a la pregunta número 5, dice, según su experiencia docente, el cambio de estatuto benefició para bien o para mal la profesión docente. Bueno, esa es una polémica, no hay un acuerdo ni un consenso sobre eso. Los profesores del 2277 se sienten muy cómodos, muy tranquilos, y dicen que es un buen estatuto. Los del 1278, algunos se quejan, otros dicen que también es un buen estatuto. Lo cierto es que el 1278 es un estatuto que es más dinámico en cuanto al aumento salarial. Cada vez que el profesor estudie y le vaya bien en las evaluaciones que tenga, que le toque presentar, entonces ahí le va mejor. Porque, por ejemplo, un profesor del 2277 puede tener 10, 15 años de servicio y puede tener 3.800.000, 4 millones de pesos, mientras que un profesor de estos nuevos 1278 entra, y si estudia rápidamente una maestría, un doctorado, y pasa los cursos al cual es sometido, el salario mejora sustancialmente, por encima muy rápidamente de lo que es el 2277. El problema está en la pensión, ahí sí hay una gran diferencia. En cuanto a la otra pregunta, la última pregunta, que me dice que, bueno, y con respecto a la quinta pregunta, yo pienso que el 1278 es más exigente. El profesor tiene que estar estudiando, actualizándose, tiene como otra actitud de superación, mientras que el 2277 tiende como a ser un poquito más conservador, el profesor se queda más tranquilo, es menos exigente en ese sentido. La última pregunta dice, una de las diferencias más marcadas entre el decreto 2277 y el decreto 1278 que rige actualmente es la aplicación del concurso de ingreso, la evaluación del periodo de prueba, la prueba periódica anual y la evaluación de competencia, las cuales buscan garantizar por medio de monitores el rendimiento óptimo del docente, pero demostrar resultados negativos podría afectar la permanencia laboral del mismo. ¿Cree usted que la implementación de dichas pruebas trae algún impacto negativo en el rendimiento docente? Negativo no creo, solamente que haya una dificultad entre el docente que va a ser evaluado del 278 y el rector. Si eso hay una mala relación, pueden haber algunas dificultades, pero son casos excepcionales. Ahora, si esa situación se presenta, el
el docente puede solicitar a la Secretaría de Educación correspondiente una persona idónea e independiente que lo evalúe, o una comisión. Entonces también hay alternativas. En términos generales, yo creo que algunos pues consideran de que el 2277 es mejor, tiene algunas ventajas, otros dicen que el 1278. El sindicato siempre pues arguye de que el gobierno quiere siempre privatizar y disminuir las prestaciones laborales, sociales, salariales, pero eso es como parte del discurso sindical. Yo creo que en la práctica hay bastante equidad. Cada vez que el profesor se preocupe por estudiar, por hacer un buen video y sobre todo que le vaya bien en la evaluación que hace, tanto anual como la que plantea la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cuando eso ocurre, el profesor del 1278 se siente también cómodo porque va mejorando salarialmente permanentemente. Muchas gracias, espero que